¿Cómo están, amigas y amigos? Muy bienvenidos a Equilibrio, nuevamente aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos, gracias por la sintonía, gracias por escribirnos a las redes sociales, gracias por la campaña de la bicicleta. Notable cómo se va esto difundiendo y nos están mandando este símbolo del equilibrio que necesitamos todos los seres humanos por distintas partes del planeta. Sigan haciéndolo, sigan mandándolo en redes sociales. Muchas gracias a Molimet por patrocinarnos, la empresa líder de la producción de molibdeno y renio del mundo. Y hoy día tenemos una entrevista notable. Vamos a hablar de un tema que hoy día es uno de los temas del momento en la agenda chilena e internacional, que es la COP25. Para eso tenemos como entrevistado nada menos que a su champion, a Gonzalo Muñoz, y nos va a acompañar en la entrevista nuestra panelista Maribel Vidal. Así que pónganse cómodos porque comenzamos dentro de breves segundos en Equilibrio. Muy bien. Comenzamos entonces, junto a Gonzalo Muñoz y a Maribel Vidal. ¿Cómo estás, Maribel, primero? ¿Cómo estás? Muy bien, contenta además, porque tenemos un invitado estrella hoy día. Sé que lo conoces mucho, así que estás muy contenta. Muy contenta. Qué bueno, sí. Muchas gracias por acompañarnos una vez más, Maribel, con Feliz. tus siempre agudas preguntas. Sí. Cada uno de nuestros panelistas siempre tiene como un sello. Maribel es de la agudeza intelectual, notable. Gonzalo Muñoz, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, Maribel, un gusto estar acá. Feliz de poder contribuir a la conversación y al equilibrio que tanto necesitamos. Así es, muchísimas gracias. Fíjate que me pasó, debe ser porque soy tremendamente ignorante, que sabía más de ti que de la COP25. Así cuando le está pasando a mucha gente. Sabía porque muchos de ustedes deben saber que Gonzalo fue fundador de Triciclo, que fue la primera, entiendo que fue la primera empresa B de Chile. Yo por ahí la conocí porque siempre he seguido con mucho entusiasmo la empresa B, muy premiada internacionalmente, una parte importante de tu vida, la que ya me gustaría que conversáramos, vinculada a eso. Y de repente aparece la COP, y aparece que tú eres el campeón de la COP. Y dije, ¿quién es la COP? Yo no se llamaba Gonzalo que a la COP. Bueno, vamos a hablar de los dos. ¿Qué es la COP25 que se ha mencionado que es un evento equivalente a organizar una Olimpiada? Dicen que organizar la COP es como tan importante como organizar una Olimpiada. ¿Qué es lo que es la COP25 y por qué? ¿Qué le significa esto a Chile? Mira, yo creo que también es normal que los seres humanos de a pie no tengan una conexión tan directa con lo que son las COP. La COP es una herramienta que se llama Conferencia de las Partes, que es la herramienta que tienen todos los países del mundo para ponerse de acuerdo en distintos temas. Perfecto. Aquí estamos hablando de la 25ª versión de la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático. Sobre cambio climático. Entonces, todo ciudadano podría en algún momento decir, cuando las Naciones Unidas se juntan, ¿cómo lo hacen para ponerse de acuerdo en determinados temas? En este caso, ¿cómo lo hacen para ponerse de acuerdo en cambio climático? Bueno, se reúnen una vez al año desde el año 95, desde el momento en que se decidió que efectivamente este era un tema urgente de resolver, que necesitaba que todos nos pusiésemos de acuerdo, pero que al mismo tiempo necesitábamos llegar a ciertos acuerdos de qué hacer para efectivamente resolver el problema. La Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático ocurre todos los años. La más importante de ellas fue la de París. Perfecto. Entonces, mucha gente ya cuando le dice, el Acuerdo de París, ¿te suena? Y hay algunas personas que sí, bueno, el Acuerdo de París ocurrió en la COP21, perfecto, el año 2015, y es justamente cuando todas las partes se pusieron de acuerdo. Y eso es notable, porque en las COP los acuerdos se llegan por unanimidad, no es mayoría voto gana, todos tenemos que estar de acuerdo. O no hay acuerdo. O no hay acuerdo. Perfecto. Y entonces nos tomó 21 versiones. Es muy difícil, ¿eh? Es sumamente difícil. El plano que sea llegar a acuerdos por unanimidad. Aparece como algo casi imposible. Casi imposible. Entonces, si nos conectamos con eso, con decir, chuta, quiere decir que tenemos un elemento que es valiosísimo, que es este acuerdo de París al que se llegó el año 2015 en la COP21. Y ahora, ¿qué es lo que toca? 5 años después, es decir, el 2020, empieza la implementación de París. Y en la implementación de París hay una serie de aspectos que tienen que todavía resolverse en materia de negociaciones. O sea, todos los países ahora tienen que ponerse de acuerdo en unos últimos detalles de cómo se va a implementar París. Pero fundamentalmente, ¿qué es lo que se trata? Es que 5 años después de habernos puesto de acuerdo, hoy la urgencia ya la tenemos cada vez más clara. Sabemos que estamos en una crisis. Segundo, los científicos nos están alarmando con datos absolutamente certeros, con evidencia de que tenemos que ser aún más ambiciosos en nuestra acción climática. O sea, ni siquiera aquello que nos pusimos de acuerdo en París es suficiente. Ya es poco. Ya se quedó corto. Exacto. Y por lo tanto, todos nos tenemos que comprometer con realizar acción climática que tiene que ver con
por un lado, reducir nuestras emisiones de forma radical. Segundo, aumentar la capacidad de la naturaleza de absorber gases de efecto invernadero. Y en tercer lugar, adaptarnos a condiciones cambiantes porque la crisis climática ya está golpeándonos en distintas dimensiones. Eso es parte de la agenda cuando decimos es tiempo de actuar, que es el lema de la COP25. Es tiempo de actuar. Es porque hoy necesitamos que esa acción deje de ser ahora un tema que ocurra ya a 30.000 pies de altura con los gobiernos del mundo poniéndose de acuerdo y pase a la ciudadanía, pase a nosotros, pase a las actividades de cada uno de nosotros, pase a nuestros municipios, las ONG, la ciudadanía. Y ahí empiezan también a tomarse en consideración ciertos elementos como por ejemplo que este año, como nunca, tenemos a la juventud expresándose en las calles, que es otra manifestación más del nivel de urgencia que tenemos. O sea, la COP25, este mega evento que va a ocurrir en Santiago, en diciembre, la verdad es que no es lo más importante. La COP25 es un instrumento para resolver una crisis que estamos viviendo hoy en día que debe tocar cada una de nuestras acciones. Lo más importante entonces sería la crisis. Lo más importante es la acción. Es la acción para resolver la crisis. Exactamente. Y Gonzalo, porque además de nosotros ser los anfitriones de un evento de esa naturaleza, ¿qué desafíos tiene para nosotros como país en términos de, ya sea, tenemos algo que mostrar como una buena práctica o el hecho de ser anfitriones nos pone en un escenario privilegiado para después aprender más rápido? Y me interesa también que nos cuentes cómo sumamos a la ciudadanía. Mira, es bien sorprendente porque Chile tomó esta responsabilidad de llevar a cabo la COP un poco a la carrera, porque esta COP, la 25, tenía que hacerse en Brasil. Y Brasil desistió de hacerlo pocos días antes de, como si esto fuese una posta, de tomar el bastón. Los países normalmente a veces tienen más de 2 o 3 años para prepararse para un evento de esta magnitud. Chile lo tomó ante el vacío que generó quien lo tenía que hacer. Mira. La COP25 tenía que hacerse en Latinoamérica. Esto va rotando por distintas regiones del mundo. Perfecto. La última que se hizo en Latinoamérica fue la COP20 en Lima. Y ahora tocaba Latinoamérica, le tocaba a Brasil, Brasil desiste y en un acto de coraje Chile dice, bueno, okay, alguien lo tiene que hacer, es una COP sumamente importante porque es la previa a la implementación del Acuerdo de París y pone la casa a disposición. Entonces pongámonos en el contexto de lo que significa en enero de este año, cuando Chile vuelve de la COP24 con esta responsabilidad, donde tal cual como tú decías, el tema COP probablemente no estaba en el ideario colectivo, no estaba en el lenguaje, a lo más podría estar el Acuerdo de París. Y empieza a posicionarse. En pocos meses, en lo que llevamos de año, 8 meses, Chile entendió ciertos mensajes y los hizo propios y esos son, en primer lugar, el que efectivamente ahora la acción es relevante independientemente de tu tamaño individual. ¿No es cierto? Entonces mucha gente dijo, oye, pero ¿qué viene Chile a tomar su responsabilidad en un tema que en realidad es de PC grande? Claro. La verdad es que si tú tomas el agregado de todos los países que emiten lo que emite Chile y lo sumas, eso representa el 25% de las emisiones. Pero además, si es que seguimos en esta actitud de dejar que la responsabilidad caiga en otros, es muy probable que nunca lleguemos a resolverlo. Es la suma de las acciones individuales lo que finalmente hace un cambio de manera colectiva. Y Chile eso lo tomó con mucho coraje y dijo, bueno, que nosotros vamos a aprender de esto y vamos a tomar todas las oportunidades que represente. Uno de los temas que ha estado en discusión durante los últimos, te diría, meses, si no poquititos años, ha sido el rol de la ciencia. Y es bien sorprendente porque de lo que estamos hablando aquí son datos científicos, evidencia científica de que estamos frente a una crisis que tiene además herramientas científicas para resolverla. Chile, también en un acto de coraje que para muchos podría parecer como una obviedad, dijo la ciencia es un innegociable. Y eso implica que tal cual como cuando voy al doctor, el doctor me dice, este es tu diagnóstico, este es tu tratamiento y este es tu pronóstico. Yo le dije, bueno, el diagnóstico lo tenemos claro, estamos viviendo una crisis climática. Cambio de lenguaje, de cambio climático a crisis climática. Perfecto. Que eso es sumamente relevante. En segundo, decir, bueno, esta crisis se resuelve... ¿Ese cambio se instala ahora a propósito de la COP25? Y se instala bastante a partir de los jóvenes en las calles también. Perfecto. O sea, ha sido este año. Y The Guardian fue uno de los medios que más ayudó a decir, oye, este cambio de lenguaje no es menor. No es menor. Entonces empezamos a hablar ya de crisis climática y esa crisis nos invita mucho más a la acción y a la solución. Segundo, bueno, cuando hablamos de cuál es el tratamiento se llama carbono neutralidad al 2050. Tenemos que llegar al año 2050 a que el mundo emita
menos gases de efecto invernadero que lo que la naturaleza es capaz de secuestrar. Y entonces, ¿qué es lo que hace Chile? Dice, ok, lo entiendo, vamos a pasar un proyecto de ley que compromete al país a hacer carbono neutralidad 2050 a través de una serie de actividades agregadas que las estamos construyendo juntos. Entre ellas dice, bueno, tengo un problema con mi matriz eléctrica, tengo que eliminar el carbón. Segundo, tengo que preservar bosque. Preservo bosques como pocos países en el mundo. Segundo, los océanos. Y hoy tenemos más de un 40% de nuestros océanos protegidos. Tercero, tengo que avanzar con reducir los residuos, no solo los inorgánicos a través de la ley REP. Estamos ahora en un pacto de reducir los orgánicos. Y como eso, los autobuses eléctricos. Chile hoy en día es el segundo país del mundo con más autobuses eléctricos después de China. Hay una serie de acciones que están ocurriendo en Chile que quizás para nosotros, a ratos porque somos autoflagelantes o a ratos porque tenemos altos niveles de exigencia, lo que fuera, muchas veces creemos que son obvios. Claro. Bueno, son cosas que no están pasando en ningún país del mundo. Así es. Un país que tome esta decisión. ¿Estamos a la vanguardia? Pero además, ojo, tenemos a una ministra de Medio Ambiente que toma la decisión con el presidente, de tomar esta posta que se había caído, digamos. Y vamos a organizar la COP con todas las dificultades que significa organizar un evento de esa magnitud, pidiéndole ayuda a todos los santos. Segundo, un ministro de Energía, que hoy es el presidente de la Coalición de Precio al Carbono Global. Y un ministro de Hacienda, que es el presidente de la Coalición de Ministros de Hacienda por el Cambio Climático. O sea, tienes 3 carteras, más allá de, como decía antes, lo que se está haciendo en Chile en materia de transporte. Hay varios ministerios más que están empezando a ponerse en modo COP, en circunstancias que probablemente para muchos de ellos este tema quizás no estaba dentro de la agenda. Entonces, lo que estoy diciendo con esto es Chile se lo ha tomado en serio. Y implica una ganancia entonces como país re grande. Y está posicionando a Chile, cuando tú miras afuera cómo se está viendo Chile, cómo se está viendo este acto de liderazgo, no es solo para sentirse orgulloso, es una muestra de lo que muchos otros países también podrían hacer y contribuir, por lo tanto, a resolver esta problemática de manera global. Las empresas chilenas, hoy en día son muchísimas las empresas, algunas con mayor vocación, otras más a regañadientes, otras más tratando de ponerse al día sobre la marcha, pero tú ves la cantidad de empresas chilenas que han dicho sí, el cambio climático es un tema grave, lo vamos a abordar como crisis, lo vamos a meter en nuestra discusión y lo vamos a poner incluso en nuestro plan de negocio. Es sorprendente. Y esto obedece también a una madurez que ha tenido el sistema en Chile. Chile sigue siendo el país que tiene mayor cantidad de empresas B per cápita. Chile es un país donde el empresariado ha querido ser líder en distintas industrias y hoy en día nos toca ser líderes en acción climática desde el sector empresarial, con prácticas y con buenas alianzas público-privadas, incorporando a los gobiernos locales, pero además hablando este mismo lenguaje con la ciudadanía. Estamos en una situación en la cual el mundo está mirando a Chile a sabienda de que en poco tiempo hemos logrado hacer una cantidad de cosas sorprendentes y que si esto sale bien de esa perspectiva vamos a poder mostrarle a muchos otros países del tamaño de Chile un camino viable para que cada uno de ellos, con sus particularidades, construya su ruta al desarrollo sustentable. Gonzalo dice que tú eres un hombre modesto y quien te complica hablar de ti. No obstante, a la vuelta de la pausa me gustaría que nos por qué Gonzalo Muñoz se transforma en champion, porque algo tiene que ver con tu vida y eso es muy importante y muy atingente a nuestro programa En Equilibrio. Así que vamos a una breve pausa y volvemos. Ustedes no se muevan ni un segundo porque volvemos de inmediato. En Equilibrio. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar.
No solo los mejores autos, sino que el 25% más económico que la competencia. Soy Francisco Kaminsky y uso Dunamis Rentacar. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Estamos de vuelta en Equilibrio, conversando con Gonzalo Muñoz y nuestra panelista Maribel Vidal acerca de la COP25. Y gracias al auspicio de Molimet. Molimet somos la compañía número 1 a nivel mundial en el procesamiento de molibdeno y renio. En Molimet creemos en el desarrollo humano y empresarial sustentable para crear un mundo mejor. Gonzalo, quiero hacer un paréntesis, me lo voy a permitir, y luego retomamos con la COP. Maribel, tiene unas preguntas muy interesantes y no quiero quitarle su tiempo, pero a mí me interesa mucho el ser humano. ¿Por qué tú fuiste nombrado? Bueno, esa pregunta no la puedes responder tú, habría que preguntársela al presidente, pero como fundador de Triciclo, como un hombre que se reinventó en algún minuto siendo un empresario más bien tradicional, de repente te diste cuenta que tenías que dejar una huella. ¿Qué hay en eso? Y eso me interesa mucho a mí porque tiene que ver con los tiempos que estamos construyendo. ¿Qué pasó con Gonzalo Muñoz que lo lleva? ¿Y cómo se siente Gonzalo Muñoz con el nuevo Gonzalo Muñoz? A ver, la pregunta a eso es una pregunta que Maribel la conoce bien, una respuesta más bien a eso, es una respuesta que tiene que ver con mis padres. Yo no puedo no empezar reconociendo que tuve la fortuna de nacer de dos padres que me enseñaron desde muy pequeño que uno viene al mundo a intentar dejarlo mejor que como naciste. Y por lo tanto, el haber tenido el privilegio además de participar desde muy muy pequeño en conversaciones fascinantes, de las cuales muchas Maribel también participó activamente, eso hace que uno necesariamente tenga este bichito dando vueltas. Y mis primeros 10 años de gestión profesional fueron en el mundo tradicional. A muy temprana edad tuve la suerte de llegar a ser CEO de una empresa y siempre tratando de poner el foco en las personas, en cómo una actividad cualquiera puede significar el que las personas tengan un espacio para ser la mejor versión de sí mismo. ¿Tenías ese foco de siempre? Sí. ¿Producto de tu formación familiar? Exacto, Qué bueno. Era inevitable. Perfecto. Y eso desde la etapa estudiantil, etc. Y al mismo tiempo tratando de que las organizaciones que yo dirigía dejasen el menor impacto ambiental negativo y más bien buscaran espacios para diferenciarse por sus prácticas ambientalmente positivas. Y en ese ámbito yo diría que fracasé rotundamente. ¿Cómo así? Porque muchas veces lo que te toca es una interacción con un directorio que tiene los incentivos distintos y muchas veces no hay razones financieras por las cuales tomar esas decisiones. O sea, la realidad es que hoy en día todavía estamos en un mundo en que muchas veces es más conveniente pagar una multa que resolver una externalidad. Así es. Y eso es lo que ocurre, digamos. Y entonces las empresas además viven en esta disociación entre los valores de los dueños, los valores de los directores, los valores de los ejecutivos, los trabajadores. Y esa línea valórica no siempre se expresa en las acciones porque lo que prima son las actividades que maximizan las utilidades para el accionista y, como te digo muchas veces, desatender un valor puede ser financieramente más rentable. Y esa es la realidad. Y entonces, aunque no sostenible al parecer en el largo plazo. Bueno, pero eso lo hemos ido viendo ahora. Exactamente. Hace 15 años atrás Absolutamente. Y hace 10 años atrás esta era una conversación de loco. Exactamente. Y ahí tuve hoy en día lo digo, la suerte de que la menor de mis hijas se enfermara de cáncer y si bien hoy en día acaba de cumplir 18 años, un ser maravilloso, eso nos llevó a hacernos muchas preguntas. Perfecto. Y esas preguntas evidentemente van decantando en el qué hago yo día a día, si además la vida puede ser así de frágil y se puede ir de un plumazo. En ese momento de la conversación yo la estaba teniendo con este gran amigo común, Nicolás Bech, que lo conocíamos los tres, y cuando murió Nico ya llegó el momento de dar un paso al frente, me junté con otro amigo que después murió en el accidente, Juan Fernández, Joaquín Arnolds,
y con él y Manuel Díaz creamos Triciclos con esta línea y esta idea de poner una empresa a disposición de el triple impacto. Las empresas deben ser financieramente rentables, pero lo que nosotros creemos es que no solo pueden, deben hacerlo, a su vez entregando impacto social y ambiental positivo, y eso tiene que ser medido con la misma rigurosidad con que tú mides el impacto financiero. Totalmente. Esa fue la propuesta de valor de Triciclos, que hace 10 años atrás también parecía como una locura. Después eso nos permitió ser la primera empresa B certificada fuera de Norteamérica. Nosotros usamos Triciclos como el ejemplo, el conejillo de India que ayudó a expandir por el mundo el modelo de las empresas B, y hoy en día es algo que por suerte, gracias a Dios, gracias a las energías como van cambiando en el mundo, y empieza a ser algo cada vez más, no solo aceptado y entendido, sino que es casi en muchos ámbitos impensable no trabajar de esa forma. Cuando me llama la ministra para nombrarme champion o para invitarme a ser champion de la COP, yo efectivamente, bueno, tuvimos una conversa muy larga, de la cual me acuerdo muy poco, porque mi cabeza evidentemente se fue a tratar de aterrizar esto. Lo primero que sentí y que sigo sintiendo es un profundo agradecimiento. Es un agradecimiento no solo por la confianza, sino que por la oportunidad que significa el generar y maximizar el impacto de tu actividad diaria al nivel de lo que implica tener el rol de High Level Champion de la COP. Hoy en día el alcance de mi actuar es global y es sorprendente cuando tú te das cuenta que pequeñas cosas que tú puedes hacer en el día a día, escalado a la magnitud que tiene la COP, realmente genera un impacto notable. Y por lo tanto es un honor que solo se traduce en un alto nivel de responsabilidad, y eso me lleva de vuelta a mis padres a nuevamente agradecer el privilegio de haber nacido enseñado por ellos dos, pero al mismo tiempo el que ellos hayan puesto esta expectativa en mí y en mis hermanos de que aquí estamos para dejar el mundo mejor que como estaba. Muchas gracias por lo que nos has contado tan personal, lo valoramos muchísimo, y te quiero decir que me encantaría, volvamos a la COP, invitarte una vez que termines la COP el próximo año. O sea, creo que te va a quedar como un par de años más, pero a lo mejor a este nuevo programa a conversar sobre lo que conversamos recién. Todo esto que te pasó, este nuevo enfoque, hablar esto de los incentivos, de cómo tenemos que dejar un mundo mejor, porque es fundamental desde el punto de vista de la mirada empresarial. ¿Te fijas? Así que me encantaría que fuéramos para conversar de ese tema cuando ya estés descopado, que esto te imagino que te tiene completamente hoy día ocupado. Mariel, ¿tú tenías...? Sí, a mí, yo que te he escuchado varias veces, Gonzalo, siempre muy inspirador. Yo sé que tú siempre promueves de que la mirada sostenible y en particular sobre la crisis climática no es solamente un tema literalmente ambiental. Y yo creo que me gustaría que tú nos contaras qué oportunidades tú ves a las empresas en general y a las personas en individual, porque puede haber una empresa que diga, mira, me interesa, pero yo no estoy realmente metido en el tema, no estoy usando recursos naturales directamente, ¿cómo lo hago? A lo mejor yo estoy, no sé, yo por ejemplo que trabajo en una agencia de publicidad, podría decir, pucha, una agencia de publicidad, claro, ¿dónde podría impactar? Aparte lo obvio, ¿no? Aparte de hacer el trabajo bien hecho. Entonces, me gustaría preguntarte cuáles son aquellas como ideas, sugerencias que tú das tanto a las empresas de distintos tamaños y a las personas, porque además tú entre tus múltiples atributos y positivos es que por el hecho de haber durante una parte importante del principio haber sido empresario y en una empresa exitosa, te pone también en una posición distinta para hablar con los empresarios, claro, ¿ya? Te pone en una posición simétrica, es alguien que vivió la experiencia, entonces tu palabra en ese sentido tiene doble mérito. Bueno, muchas gracias. Yo creo que todos debemos reconocernos como parte del problema. Y como dice el gran Leo Maldonado, no puedes ser parte de la solución si no te reconoces primero como parte del problema. Y eso a distintas dimensiones, absolutamente indistinto de cuál sea tu rol y tu grado de injerencia, si estás a cargo de una empresa o eres un empleado o estás estudiando. Cualquiera de esas dimensiones implica que nosotros tenemos que reconocer que en nuestra actividad cotidiana nosotros generamos emisiones, en algunos casos de forma más directa y en otros casos de forma más indirecta. Fíjate que la industria que yo creo que tiene mayor capacidad hoy en día de cambiar la realidad del mundo, uno diría, la energía, sí, desde luego, la energía es súper importante. Como bien dice Johan Rockström, un gran pensador y científico, dice, las dos grandes industrias son la de los combustibles y la de la comida. Esas son las dos grandes que van a cambiar las cosas. Yo agrego una tercera, que es la de las finanzas. Y las finanzas
tienen la capacidad de cambiar las cosas. Y tú dirás, pero un banco, ¿cuánto produce? Pero es que es de dónde viene la plata y a dónde va la plata lo que va a cambiar el mundo. Exacto. No es entonces el mundo del marketing desde el punto de vista de cuánto les cuesta a ustedes producir un comercial. Perfecto. Es a quién le estás y qué es lo que tú estás publicitando. Y como tú ¿Dónde sabes, mi ponerlo? madre, digamos, tuvo ese gran aha moment respecto del mundo de la publicidad hace ya 30 años atrás. Hoy en día muchas veces son nuestras acciones indirectas y es más bien donde nosotros colocamos los incentivos lo que tiene la capacidad de cambiar. Entonces, si cualquier empresario del mundo que se plantee frente a nosotros, independientemente de la industria que represente, tiene la capacidad de cambiar a través de los productos, los servicios y de cómo hoy en día maneja el dinero y cómo hoy en día ofrece capacidades para el talento Totalmente. distinta de cómo está. Entonces, el talento y las finanzas no tienen que ver de nuevo si tú estás operando una industria más extractiva, menos extractiva, más conectada con la naturaleza o no. El talento y las finanzas es lo que va a cambiar el mundo de forma acelerada. Si eso tú lo conectas con la digitalización de cualquier tipo de actividad, ahí hay una fórmula que puede ser, está siendo extraordinariamente virtuosa. ¿Y la decisión de los consumidores también respecto de privilegiar? Absolutamente, absolutamente. A las personas. Yo les digo a los jóvenes, ustedes tienen 4 grandes herramientas. La primera, por supuesto, es la clásica, que es el voto. Todos tenemos la capacidad de cambiar el mundo a través del voto. La segunda, el dinero, con la compra. Nosotros somos capaces de cambiar el mundo a través de cómo premiamos a una empresa, a un producto o no, y cómo fue hecho y cuál fue su cadena de valor, y si eso es una cantidad de basura que se está generando o no. El tercero es el talento. El talento hoy en día está cambiando la forma como se comportan las empresas porque las empresas estamos fracasando en atraer y retener talento con las prácticas tradicionales. El talento nuevo viene con una exigencia valórica. El cuarto es el amor. Hoy en día las conversaciones que se están teniendo en el seno de las familias, en los grupos de amigos, están cambiando el mundo porque están permitiendo inspirarnos unos a otros. Qué notable. Esas 4 herramientas las tiene cualquier persona en el mundo, a distintas dimensiones y con distinta intensidad, pero todos podemos cambiar el mundo a través de esas 4 herramientas. Sí, eso que tú estás comentando me hace pensar en la necesidad como de preguntarnos qué líderes estamos formando, ¿no? O sea, desde el colegio, ¿no? ¿Qué cosas estamos enseñando en el colegio, las conversaciones que tenemos en la casa? ¿Tienes ahí algún tip, alguna cosa, algo que nos haga...? En 10 segundos, porque se nos está acabando el tiempo, Mariel, ¿qué tú le dirías a alguien, como que a quién exhortarías para poder ayudar a construir este mundo que estamos tratando de hacer? A las celebridades. ¿Dónde está la voz de las celebridades del mundo? Ustedes que logran que las personas cambien, compren, tomen acciones. ¿Dónde están los grandes futbolistas? ¿Dónde están los cantantes, los actores, actrices? Ustedes que logran que las personas los amen y los sigan. ¿Dónde está la voz de ustedes respecto de la mayor crisis que va a poner en riesgo, está poniendo en riesgo la actividad de millones de personas, de millones de especies, pero al mismo tiempo hoy en día que tiene una manifestación de injusticia porque afecta más a aquellos que tienen menos responsabilidad en haberla causado? Ustedes, celebridades del mundo, tienen el potencial de cambiar hoy en día esta realidad y convertirnos efectivamente en una especie que avanzó hacia el desarrollo sostenible. Muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias, Mariel. Yo, no se imaginan lo inspirado que me quedo de escuchar a un destacado empresario y campeón de la COP25 hablando de la importancia del amor en cómo hacemos mejor este mundo, que tiene que ver mucho con el desarrollo humano, con generar el calado en el alma, construir alma. Muchísimas gracias a ambos. Les tenemos un regalito que tiene que ver con amor, con vida sana, que es un pan de masa madre. ¡Ay, qué de rico! masa amiga, Gracias. para que lo disfrutes con tu familia. Gracias. Es muy rico. Y a ustedes en sus casas, muchísimas gracias. Molimet también por hacer posible este programa. Y sigan escribiendo en las redes sociales, dándonos sus opiniones, sus ideas que nos sirven para irnos nutriendo. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de En Equilibrio. Muchísimas gracias.